Entrevistas. David Almeida, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, ¿cómo está? Aquí Fuerte estamos, y claro. Ya te estamos viendo en vivo y en directo para toda la gente. Bienvenido, David, gracias por aceptar nuestra invitación. No, con todo gusto, siempre dispuesto. Oiga, usted se hizo bastante viral en el paro de los 18 días. Nosotros, bueno, por coyuntura, siempre tratamos de ubicarlos, pero se vuelve complicado. Ha pasado ya algún tiempo, pero me parece interesante retomarlo porque usted se volvió viral por un concepto muy explicado, bastante didáctico y que la gente conectó, incluso lo llevó a tener ciertos problemas. ¿Cómo quedó el tema, mi estimado David, de esta persecución que se estaba dando a usted por las declaraciones en el tema de los subsidios? Bueno, en realidad nosotros iniciamos también una campaña de respaldo que tuvo bastante eco en la ciudadanía, en organizaciones sociales, incluso eco en la Asamblea Nacional, ¿no? Muchos asambleístas de diferentes bancadas también se hicieron presentes también con sus pronunciamientos. Y ese respaldo de varias organizaciones logró un poco detener el ataque del que estaba siendo víctima en ese momento, en donde no solo se me había amenazado con castigarme, sancionarme, sino que además se había atentado contra mi honra y buen nombre, ¿no? Llegaron a decir que no trabajo, cuando una de las razones por las que ustedes no me pudieron contactar es precisamente porque estaba en mi turno de trabajo. Sí. Entonces, Okay, está bien. Entonces el tema es ese, ¿no? Pero lo importante de esto es que la ciudadanía captó el mensaje del hecho de que hay que exigir transparencia en las cifras y en los cálculos, y que los técnicos también debemos de hacer el análisis, no creernos siempre lo que nos dicen desde el oficialismo, ¿no? Y eso creo que fue el mensaje más importante, y que la gente se sienta también dueña del recurso, dueña de la información, y que pueda cuestionarse por lo menos cuando le dicen algo. No, eso es importantísimo y quiero que hoy precisamente nos cuentes ese análisis que te lleva a hablar sobre la inexistencia de los subsidios, pero espérame un ratito, David, porque quiero que tener tu criterio sobre las últimas revelaciones, porque a ti se te persiguió, espero que haya paralizado eso, pero se te hizo una campaña desde el parte del gobierno, se amenazó, eres trabajador, eres secretario general de los trabajadores de energía y petróleo, pero nos hemos enterado hace poco que el gerente precisamente de Petroecuador ha sido separado luego de un escándalo donde se habla de que la esposa influyó o influye todavía sobre la postura de puestos y contratos de personal. Sabía el presidente Lasso esto y hoy resulta que por la publicación y lo que se hizo público lo saca, haciéndose ver como que están luchando contra la corrupción. Antes de que me responda, saludos para Luis Cornejo. David, ¿cuál es tu criterio acerca de esto? A ver, bueno, primero de lo primero que decías, yo también quisiera finalizar el tema anterior agradeciendo a toda la gente que se solidarizó con nosotros, ¿no? Perfecto. Eso es fundamental y creo que siempre es importante. De lo otro, nosotros siempre hemos cuestionado que los escándalos que se dan en la empresa terminan afectando la imagen de la empresa como tal. Y luego, lo que se dice siempre es Petroecuador es una empresa corrupta, cuando no es así. Así es. Si ustedes revisan desde hace años, todos los procesados que ha habido en escándalos de corrupción siempre han sido funcionarios de libre remoción nombrados por el gobierno de turno, ¿sí? Okay. No son los trabajadores de carrera. Entonces, para nosotros lo fundamental de todo esto es que la ciudadanía conozca de que los trabajadores de Petroecuador siempre estamos pendientes de defender a la empresa, como lo hemos hecho públicamente, aun cuando nos cueste ser perseguidos en ese trabajo. Y nuestra tarea está precisamente en limpiar la imagen de Petroecuador para que no se pueda justificar la venta o la entrega de lo que nosotros llamamos la gallina de los huevos de oro para el país, ¿no? Porque todo el mundo está detrás de Petroecuador precisamente porque es la empresa que más ingresos representa, donde más rentabilidad se tiene en el Ecuador. Y esto definitivamente, desde el pasado hasta hoy, esa afectación de la imagen lleva a que mucha gente hable siempre de privatizar. Lo que nosotros hemos dicho es que para solucionar estos problemas que se vienen dando, tiene que tratarse a Petroecuador como una empresa, como cualquiera trataría a una empresa de su propiedad. Yeah. Es decir, que no se tenga como botín político la empresa, en primer lugar,
que se le garantice la autonomía administrativa y financiera que la Constitución ya determina, pero que no se cumple en el papel, porque a Petroecuador le sacan los recursos cada mes como que fuera una caja chica, y ninguna empresa aguanta si le sacan el flujo de caja cada mes, ¿sí? Y dejarle reinvertir para que el Estado reciba las utilidades y que se administre como corresponde como una empresa. Fíjese, Nelson, que en el decreto 95, si digamos que lo único bueno que había en el decreto 95, que después se derogó, era precisamente que se ordenaba hacer un proceso de selección para autoridades a nivel gerencial, en donde ya no fuera el presidente de la República el que pone a dedo las autoridades, sino que haya un proceso de selección para buscar un técnico idóneo que administre la empresa como empresa. Eso se eliminó, eso fue lo primero que se eliminó antes de eliminar el decreto 95, ¿sí? A través de otro decreto eliminaron eso. Entonces es importante que a la empresa le empiecen a tratar, como digo, como empresa precisamente, y que se le garantice esa autonomía administrativa y financiera. Como empresa responsable, que eso es lo importante, David, porque definitivamente tienes razón y lo hemos visto con este escándalo que se ha desatado. A la gente que está escribiendo y que está viendo el noticiero, en la tarde le vamos a dar detalles acerca de este escándalo de corrupción y de tráfico de influencia o de influencia que se desató con el gerente, que ya está despedido. Ahora sí, David, háblanos por qué, según el análisis que nos compartías, los subsidios realmente no existen. A ver, el tema es sencillo y aunque parezca complejo, en realidad es sencillo. Desde hace 40 años nos vienen diciendo de que nos regalan el combustible, ¿sí? ¿Y en qué basan esa aseveración? Dicen, si es que afuera el combustible cuesta, voy a inventar una cifra, cuesta $4 el galón de diésel y aquí lo estoy vendiendo a $1 como se vendía en el 2019. Ajá. Entonces yo estoy regalándole $3 a la población en cada galón de diésel. Esto sería cierto si nosotros fuéramos un país 100% importador. Es decir, para aquellos países que no tienen producción petrolera, que no tienen refinerías, que tienen que importar los combustibles y que su única vía de abastecimiento de combustible es la importación, esto resulta siendo verdad. Pero para un país que produce por lo menos una parte de lo que consume, es decir, alrededor del 35% de los combustibles que se consumen localmente se producen aquí, con nuestro petróleo, en nuestras refinerías, lo que baja el costo de producción por lo menos de ese 35%, ¿sí? Wow. Y luego el 65% sí lo importamos de precio internacional. Entonces, lo lógico es que para este caso lo que tenemos que hacer es analizar la estructura de costos, como se haría en cualquier empresa. Es decir, ¿cuánto me cuesta la materia prima? ¿Cuánto me cuesta transportar y procesar esa materia prima y obtener el producto final? ¿Y cuánto me cuesta importar los insumos que importo? ¿Sí? Y luego al final de esto yo tengo un valor total de costos que tengo que comparar con mis ingresos y de esa manera yo determino si es que tengo una pérdida o tengo una utilidad, ¿sí? Si es que yo tengo una utilidad no tengo subsidio, claro. ¿Sí? Tengo una ganancia. Si es que tengo una pérdida puedo llamarle subsidio entonces a los combustibles. Okay. Ya, ¿por qué nosotros iniciamos este estudio? Porque en 2019 se hablaba de parte de Lenín Moreno de $1.400 millones totales en subsidio a los combustibles. Ellos en 2020 con esa excusa liberan el precio de los combustibles, de ese famoso sistema de bandas que ustedes recordarán, que incrementaba cada mes el precio de la extra, del diésel. Pero después a 2021, después de haber subido el precio de los combustibles, hablaban de $1.900 millones en subsidio, es decir, 500 millones más. No se entiende, o sea, hay una incoherencia. Exactamente. Hoy hablan de $2.700 millones en subsidio. Es decir, sigue incrementándose este supuesto valor. Y luego fuimos nosotros a las cifras del presupuesto general del Estado, porque dijimos, si es que hay un subsidio, si es un egreso real, debe estar contabilizado. ¿Sí? Y esa cuenta debería constar en una cuenta de egresos del presupuesto. Pues encontramos de que no existe tal cuenta, que lo único que existe es una nota al margen que dice, esperamos este año tener un subsidio de X cantidad. Esos 1.400, esos 1.900, esos 2.700 cuestan como una nota al margen. Entonces lo que hicimos fue tomar los informes estadísticos de Petroecuador publicados, que cualquiera los puede tomar, y además nosotros publicamos la metodología de cálculo, porque también es parte de la transparencia, someter esta metodología a escrutinio público, y decir, nosotros en base a estas cifras, tomamos la información, esta es la metodología que usamos para calcular, y obtenemos que en 2019 había cerca de $152 millones en utilidad, que en 2020 su utilidad subió a $280 millones, que en 2021 tuvimos $685 millones en utilidad. Wow. Y los 5 primeros meses, de enero a mayo, que fue el análisis que hicimos para 2022,
teníamos 34 millones de utilidad. Menor que la de 2021, por supuesto, porque pero es utilidad al fin, o sea, porque se dispararon los precios. Entonces, en base a eso decíamos, no se puede hablar de subsidio. Cuando nosotros mostramos esto al público, aparte de los ataques que recibimos, la única forma que encontraron para tratar de desvirtuar la metodología fue decirnos, es que usted está usando el costo de la materia prima al costo de producción y no al precio internacional. Entonces yo ponía un ejemplo y decía, si yo fuera un productor de cacao, por ejemplo, y tengo una finca en donde crece el cacao que yo siembro, y tengo también una fábrica de chocolate, ¿sí? ¿A qué costo ingreso yo el precio del cacao? ¿Al precio internacional o a lo que me cuesta hacerlo crecer en la finca? A lo que te cuesta crecer en la finca. Exacto. Entonces ese es mi costo real. Y en este caso, el costo de producir un barril de petróleo en el Ecuador era de alrededor de $17 por barril. No de 100, que es el precio internacional. Entonces ellos me decían, es que esto es el costo de oportunidad. Dije, perfecto. Llámele costo de oportunidad, pero no le llame subsidio, porque es diferente a la gente decirle, le estoy regalando algo y por eso tengo que subirle el precio. Entonces uno dice, bueno, efectivamente, gracias por haberme regalado el combustible. Ahora ya no puede soportarlo, me regaló 40 años, bueno, que lo suban. ¿Ya? Pero es diferente decirle a la gente, no, estoy ganando, pero quiero ganar más, porque tengo un costo de oportunidad. Entonces, el sentido del debate cambia totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y eso es lo que nosotros criticábamos. Decíamos, hablen con la verdad, transparenten las cifras, demuestren cómo se calcula su valor de subsidio. Aquí está nuestra metodología para que ustedes la escruten y digan en qué estamos equivocados si no tenemos la verdad. Y debatamos públicamente. Bueno, hasta la fecha no ha podido ser rebatida esa metodología. Y parecería, David, te lo consulto a ti como técnico y experto, que el gobierno no tiene mucho interés en debatir estas cosas. ¿Por qué crees tú que de pronto el gobierno no tiene interés en que se transparente este punto claro y específico que es el producir nuestro propio combustible versus lo que se importa y decirle a la gente la verdad, la realidad? ¿Por qué el afán de seguir diciéndonos que tenemos 1.000 millones, 2.000 millones, yo estoy inventándome números, de pérdidas? Estamos perdiendo, estamos ahogándonos, nos vamos a morir. ¿Por qué el afán de los gobiernos de seguir sometiendo al pueblo ecuatoriano con ese concepto? Ya, la respuesta está precisamente en los decretos que se aprobaron de manera paralela cuando se liberó el precio de los combustibles. Ustedes recordarán que aparte de liberar el precio de los combustibles, con bombos y platillos anunciaron que se acabó el monopolio de la importación de derivados y que ahora el sector privado podía importar los derivados. Ya, entonces, claro, a precio congelado para alguien que no tiene refinerías y no tiene petróleo, como el sector privado, en este caso en el Ecuador, es imposible importar un combustible que vale menos que el precio internacional, ¿sí? Porque termina perdiendo. Entonces, lo que querían era liberar el precio de los combustibles para que sea negocio para el importador privado, y ahora sí el importador privado pueda importar directamente esos combustibles con el permiso que se le estaba otorgando, usando además infraestructura estatal, porque lo que hicieron fue decir, bueno, y los tanques, y los poliductos, y lo que necesitan, el Estado los tiene, les vamos a rentar, decían. ¡Qué negociazo! Exacto, entonces lo que hicieron fue trasladar el negocio, o que pretender trasladarlo al sector privado. Claro, la guerra de Ucrania les cayó de sorpresa. Eso disparó por encima del precio que habían congelado, porque en octubre del año pasado, recuerden que congelan el precio, pero adelantan el sistema de banda 5 meses antes de congelarlo, ¿sí? Entonces la intención era ya garantizar eso para poder permitir la importación del sector privado. Entonces, más allá de ser un tema fiscal, hay un tema de quién maneja el negocio de la importación de combustibles y la comercialización, y ese es el real interés que tiene. Entonces, por eso la discusión va por ahí. Sinceremos las cosas. Si quieren que el sector privado le importe liberar los precios para eso, háblenlo claramente y que la población... Digan la verdad. Exacto. Y no engañen a la gente, digan que esto se da porque obviamente el sector privado le dice, ñañito, pero si voy a importar con precio acá, no me va a convenir, mejor quédate ahí. O sea, ¿y por qué no lo podemos seguir haciendo, David? ¿O es la necesidad específica de crear un negocio de este asunto? No, es que el interés ha estado durante 40 años. El negocio de la importación de combustibles es un excelente negocio, ¿no? Porque puede convertirse, ellos hablaban del monopolio estatal, pero lo que quieren tener era un oligopolio privado. Sí, entonces hay ciertas compañías que están interesadas en importar y comercializar los combustibles, y para eso la empresa estatal, el Estado les estorba. Sí, porque el momento que hay un precio congelado, como he dicho, evidentemente no pueden competir porque nosotros somos productores.
¿sí? Entonces, eso baja los costos. En el mismo ejemplo de la finca de cacao. Ese es aquel que tiene la finca de cacao y que puede producir el cacao y hacer el chocolate, va a tener siempre menores costos de producción que aquel que tiene que importar el cacao. Totalmente. O que comprarlo de la misma finca, porque lo va a comprar a precio internacional, ¿sí? Entonces, esa diferencia es lo que ellos querían acabar y por eso hablaban del famoso monopolio estatal como una mala palabra, cuando en realidad el Estado es el dueño del recurso, la población es el dueño del recurso y por tanto fija los precios para beneficio del dueño del recurso que termina siendo la población y no en beneficio de intereses privados. Oiga, mi querido amigo, es impresionante saber muchas cosas que a veces se tratan de ocultar, se tratan de tapar, se tratan de que no se entere, ¿no? Porque a veces parecería ser que un pueblo ignorante resulta mejor manipulable, mejor tratado. Entonces, esto de acá genera... Ahora, el asunto con la CONAIE, con los indígenas, ¿tiene de alguna u otra manera frenado este proceso de privatización, por decirlo así? No, es evidente que la movilización popular lo ha frenado. Ya en 2019 lo frenó, ¿sí? Porque la intención en 2019 era hacer eso. Ahora hay una circunstancia internacional también, como he dicho, ¿no? El hecho de que subieron se dispararon tanto los precios que a pesar de que adelantaron el sistema de banda 5 meses y luego lo congelaron, tampoco les sirvió para hacer eso porque los precios se dispararon, no contaban con eso. Yeah. Sí, pero es importantísima la movilización social para esto, ¿no? Por eso es que para nosotros el papel es entregarle la información a la gente para que la gente pueda defender lo que es suyo, porque los recursos son suyos, los combustibles son suyos, las refinerías son suyos, los poliductos son suyos, los oleoductos, los pozos petroleros, todos son suyos. Entonces la gente tiene que entender y adueñarse de lo que le corresponde y defenderlo. Caso contrario, lo que se estaría haciendo o buscando hacer es entregar esto para beneficio de particulares. ¿El Estado, mi querido David, puede vivir sin necesidad de estar buscando estas alternativas de permitir que la empresa privada importe combustible? Por supuesto, si el negocio petrolero es sumamente rentable. Mire, nosotros hicimos un estudio comparativo también, porque el año pasado también hubo mucho ataque contra la empresa estatal y decían que era una empresa ineficiente y demás. Y la comparaban con la colombiana, con Ecopetrol, que tiene un modelo de privatización, ¿sí? Yeah. Entonces nosotros hacíamos primero un análisis de rentabilidad versus costos, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la rentabilidad versus los costos, Ecopetrol tenía rentabilidad de 87% frente a sus costos. Es buena rentabilidad. Petroecuador tiene una rentabilidad de 187% frente a costos. Es decir, es mucho más rentable. ¿Por qué? Porque la propiedad es estatal de la empresa. Entonces, no tiene que compartir la utilidad con el privado, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, esta es una empresa sumamente rentable que si se le garantizaría autonomía administrativa y financiera como manda la Constitución y la ley, que es lo que conversábamos al inicio, podría tranquilamente reinvertir sus ingresos en su operación, mantener una operación eficiente y entregarle más utilidades incluso al Estado. El problema es que la tienen como caja chica y como botín político. Y toda la vida ha sido así. Entonces, lo que tiene que cambiar en este momento es el manejo de la empresa. Tiene que cambiarse y empezarse a pensar como una empresa y no como caja chica ni como botín político. ¿Y ves, David, que en algún momento pueda darse realmente este anhelo que tienen ustedes como trabajadores de que llegue una persona que realmente trabaje en beneficio y que no sea un botín? Lo veíamos, cómo se están repartiendo, cómo se meten manos, cómo personas extrañas deciden quién entra y quién no sale. Y hoy se ve que la cosa no está muy bien para Petroecuador con el tema de los gerentes, ¿no? Sí, pero bueno, como hemos dicho, ¿no? Petroecuador no lo hacen las autoridades, lo hacen los trabajadores. Sí, las autoridades van y vienen. Yo no recuerdo ni cuántas autoridades han pasado mientras he trabajado acá. Pero lo importante es que los trabajadores hemos mantenido a flote la empresa a pesar de las dificultades. Incluso en épocas muy difíciles, muchas veces poniendo de los bolsillos de los trabajadores. Yo conozco compañeros, obreros, soldadores, por ejemplo, que han tenido que poner ellos los equipamientos en determinado momento para poder trabajar. Fueron momentos muy difíciles de la empresa, ¿sí? Y en este momento se sigue sosteniendo. Pero es importante que de una vez por todas empecemos a ver a Petroecuador y la población empieza a defender a Petroecuador como la empresa nacional más importante del país y que empecemos a exigir de que se transparente lo que sucede en la empresa y de que la empresa sea manejada
como debe de ser y no como botín político o como caja chica. Creo que si empezáramos a hacer eso, tendríamos incluso, David, siendo más honestos, y se nota claramente, se nota cómo el político lamentablemente termina siendo político y miente a la población y siempre nos meten en la cabeza de que estamos quitándole el recurso, de que estamos alimentando el narcotráfico, de que estamos alimentando al que tiene con el tema de los subsidios, que si empezáramos a hablar de realidades, como tú lo decías, podría Petroecuador invertir en muchas cosas y saldríamos incluso de tantos problemas que tienen ciudades con servicios básicos. ¿Has recibido presiones por todas estas cosas internas? ¿Has recibido de pronto compañeros, amigos que te dicen, ¿sabes qué, David? Ya mejor ya no digas nada, David, porque el sistema no se va a poder cambiar. No, más bien de mis compañeros he recibido absoluta solidaridad, ¿no? Yo estoy muy agradecido. Cuando se dijo que no trabajaba, mis compañeros estaban indignados porque ellos conocen cómo trabajo. Sí, entonces, de hecho, nosotros tenemos una premisa, ¿no? Nosotros creemos en la nueva forma de hacer trabajo sindical. Nosotros siempre hemos dicho que para ser el mejor dirigente, primero uno tiene que ser el mejor trabajador. Y con esa premisa hemos avanzado. Y por eso es que no prosperó y eso generó indignación en la gente y mucha solidaridad el hecho de que digan que no trabajan, porque la gente sabe cómo lo hacemos, ¿no? Nosotros tenemos que combinar. Sacrificamos nuestro tiempo personal para hacer lo que estamos haciendo en este momento. Yo puedo dar estas entrevistas cuando estoy en mi descanso y en este momento sacrificando el tiempo con mi familia para exponerle a la gente. Y en mi tiempo laboral yo lo hago únicamente fuera de jornada de trabajo. No, está bien, David, no, y no queremos interferir en eso. Hay una pregunta muy importante acá, me dice Nelson, pregúntale si desprestigiar una empresa pública para promocionar la venta de una empresa privada es delito. Es que, a ver, no sé si sea delito, generalmente ya eso deberían consultarlo con abogados, sí, la verdad desconozco si sea delito, pero por lo menos sí les puedo decir que es antiético, ¿no? Y es lo que han venido haciendo. Siempre desprestigian la empresa pública para tratar de venderla al mejor postor y a precio de gallina enferma. En este momento se ha estado hablando ya de privatizar campos, a pesar de que digan no se va a privatizar porque no voy a entregar la propiedad del bien. Compartir la utilidad con el privado es privatizar. Totalmente. Cuando no deberías hacerlo, o sea, cuando no es necesario. Exacto. Más aún en campos, por ejemplo, donde ya no existe riesgo para el Estado, en donde el Estado asumió el riesgo ya, en donde ya se conoce, se tiene la infraestructura, se te los viene produciendo. No tiene sentido entregárselos al sector privado. Yo entiendo que se busca inversión privada en campos donde hay mucho riesgo geológico y el Estado quiera compartir ese riesgo. Ahí se puede establecer una fórmula en donde haya un ganar-ganar, ¿sí? Pero nosotros hicimos estudios, por ejemplo, de lo que ya ha sucedido con la entrega al sector privado de varios campos en operación y encontramos de que hay un 47% de disminución en la utilidad que recibe por barril el Estado frente a aquellos campos que son de propiedad 100% estatal. ¿Sí? El caso de Sacha, por ejemplo, Sacha entrega una utilidad de 47% mayor que lo que entregan campos que fueron entregados a operación mixta, por decirlo así, a través de un consorcio, como el campo Auca, que son de similares características. Entonces, cuando quieran entregar también la misma transparencia que exigimos para el tema de los combustibles, tiene que estar en el análisis técnico-económico que sustente esa entrega del campo. Y los números por ningún lado les va a cerrar con estos campos, ¿sí? Porque son campos que tienen un bajísimo costo de producción para el Estado y que tienen una utilidad enorme en cada barril que se produce. David Almeida, oye, qué chévere saber ciertas situaciones. Gracias de verdad, David, por tu tiempo. Lo valoramos muchísimo. Desearte éxitos, suerte, trabajo, seguir con la honestidad, seguir hablando claro. Ojalá que el gobernante, el político, escuche, vea, que se despierte el pueblo ecuatoriano, que sienta y sepa las verdaderas intenciones y que sí nos manipulan y sí nos mienten a veces, vendiéndonos cucos que no existen. David Almeida, tus palabras para finalizar. No, Nelson, muchas gracias primero por la invitación. Siempre un placer estar en este espacio y cualquier cosa estamos a las órdenes también. A la ciudadanía decirle que defiende el recurso, ¿no? Que no estigmaticen a la empresa y a los trabajadores por lo que ocurre con funcionarios de libre remoción, que la empresa la estamos haciendo los trabajadores día a día y ponemos un grandísimo esfuerzo para mantenerla a flote. Y necesitamos también el apoyo de la ciudadanía en defender los recursos que son de los ecuatorianos, en defender la empresa que les pertenece. Que así sea. David Almeida, muchísimas gracias. Chao, chao.
Ahí estuvo, mis queridos amigos, David Almeida en esta conversación muy didáctica, muy educativa, muy interesante para entender